Buenas noches a todos los que estáis presentes en la sala y los que estáis también online a través de la conexión de Internet. Vamos a iniciar la actividad de hoy, cita con la práctica psicoanalítica, que como sabéis siempre antecede el trabajo del seminario que será mañana por la mañana, este año el seminario 14 de Lacan, y en esta ocasión con la presencia de un invitado especial, Ricardo Seldes, que nos va a presentar un trabajo que a mí, cuando me envió el título de la conferencia, que siempre proponemos como un tema libre, cada docente invitado habla de lo que en ese momento esté trabajando o del tema que le considere más importante, me resultó interesante de entrada el título de la conferencia: El incesto entre el secreto y la culpa. Vamos a ver qué es qué sorpresa nos depara este título tan interesante y tan singular. Ricardo Seldes, algunos lo conocéis, otros no, lo presento. Es analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, psicoanalista en Buenos Aires. Es vicepresidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Le hemos invitado, aprovechando que ha estado este fin de semana, estos días anteriores, en París, reunido las reuniones del Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y preparando lo que será el próximo Congreso en París 2026 de la AMP, bajo el título de No hay relación sexual. Entonces, en el 2026 habrá cambio de autoridades en la Asociación Mundial de Psicoanálisis y él será el próximo presidente de la AMP. Ya le felicitamos con un año de antelación. Es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, es docente de la maestría en clínica psicoanalítica del IDAES, UNSAN, director de Pausa, que es psicoanálisis aplicado a las urgencias subjetivas de la actualidad, autor de numerosos artículos, es decir, de un trabajo en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana enorme y siempre ha tenido un lugar fundamental en la transmisión y en la formación del psicoanálisis, no solamente en Argentina, sino también en el seno de la AMP. Sin más, le dejo la palabra. Él intervendrá aproximadamente, hemos hablado de 50 a 60 minutos y posteriormente conversaremos con la sala y con los que estáis conectados online. Adelante, Ricardo. Gracias. No, gracias, como decimos nosotros, gracias a vos. Gracias a ustedes por esta invitación, por poder volver a estar en Madrid después de muchos años de haber estado lejos de acá, y por este encuentro con queridos amigos y con gente que voy a conocer en estos días. Me alegra la invitación, la de hoy, la de mañana, y fundamentalmente que voy a hablar en castellano. Solo dice porque en la soirée de la AMP tuvo que hablar en francés. Estoy hablando de que gracias a mi querido amigo Santiago Castellanos, estoy acá al lado de él y entonces estoy en castellanos. Ah, bueno. Gracias, Ricardo. En muchas ocasiones me pregunté de dónde es que saca su fuerza y su poder la interpretación analítica. Tal como Lacan plantea en La dirección de la cura, el analista tiene que ser muy discreto con el poder que le otorga la transferencia. Es decir, que la pregunta que nos hacemos muchas veces, no digo durante las sesiones, quizás después, cuando reflexionamos sobre el acto, es si las interpretaciones que realizamos en nuestra práctica
responden sí o no a la teoría que creemos sostener. A veces andan por carriles separados o creemos que andan por carriles separados hasta que captamos la lógica de lo que sucede. Y nuestro saber teórico nos acompaña, y ahí es donde hablo de los actos, de cuando pensamos sobre el acto analítico, y también pensamos cuando nuestra práctica es o no es operatoria. Digo esto para introducir este tema, que me parece un tema difícil, un tema mucho más difundido de lo que pareciera, quizás hoy en día un poco más a la luz de lo que era hasta hace algunos años. Y me parece que es lo que nos permite ubicarnos para pensar si nuestro acto, nuestra operatoria interpretativa es o no es eficaz. El tema del incesto se me ocurrió a partir de escuchar, por lo menos en América, una gran cantidad de situaciones en los casos clínicos en donde aparece el incesto no como fantasma, o no solo como fantasma, sino como pasaje al acto, es decir, como algo que sucede, que ha sucedido y que tiene sus consecuencias por las marcas que esto deja. Evito hablar del abuso sexual infantil porque esa es la nomenclatura que se utiliza hoy para generalizar algo en donde queda incluido la cuestión del incesto, que es intrafamiliar. El abuso sexual puede ser de otro tipo, pero yo en verdad me refiero específicamente a la cuestión del incesto propiamente dicho. No es lo mismo, por supuesto, si nos enteramos de las relaciones que hay entre hermanos que duran, que pueden durar como una pareja de poder. Me acordaba en Game of Thrones, no sé si se acuerdan, que había una gran pareja poderosa, incestuosa, que sostenían justamente su poder a partir de allí. O también conocemos casos de hermanos de biología que no se conocían, pero que al conocerse se desearon sexualmente de inmediato. Freud ya había señalado, señaló en muchos casos, en muchas situaciones, especialmente en Tótem y Tabú y en Moisés y el monoteísmo, como el tema de la exogamia, lo que en la antropología se define como una regla, es decir, como la regla o la práctica de contraer matrimonio con un cónyuge de distinta tribu, con alguien de otra ascendencia o procedente de otra localidad o de otra comarca. Y en biología se lo llama el cruzamiento entre individuos de distinta raza, de distinta comunidad o población, que eso conduce a una suerte de descendencia más heterogénea. Bueno, hay muchos comentarios que se hace entre las que al hablar de lo sagrado señalaron que el incesto era una práctica no necesariamente desarrollada entre pueblos primitivos, sino por la necesidad de tener más mujeres. Es una cuestión que tenía que ver con tener más mujeres, especialmente en los pueblos que sacrificaban a las recién nacidas. Lo curioso es que era algo muy bien aceptado también
según nos enteramos por los textos, obviamente, por dioses y reyes. Lo que después quedó, según Freud, como un resabio en las aristocracias, que se creen descendientes por sangre de los reyes y por lo tanto no quieren mezclar su sangre con otros. Así les va. Pasemos a la realidad actual. Hay informaciones periodísticas sobre estos hechos y un uso que me parece nos permite cuestionar el tratamiento de un tema como este sin tener que caer en la exigencia social de decirlo todo, donde el goce, creo que podemos decir, se sitúa a partir de un plus, de un más de gozar, que no está velado, sino que hoy se exhibe más bien por todas partes. Entonces, mi provocación está quizás más en cierta trampa, cierto truco de cómo recuperar lo que Freud planteó acerca de sus primeras pacientes histéricas, cuando dijo, me engañan. Evidentemente hay diferentes versiones del incesto de acuerdo a los momentos, a las épocas, como decía antes, desde la más cruel realidad efectiva, ¿no? Acá tengo la revista Letras que me acaban de regalar sobre la realidad, sobre niños efectivamente abusados, que tienen que ver con los fantasmas y las prohibiciones que se encarnan también en la literatura. Como decían, los mitos que suponen o que ponen en cuestión las parentalidades, no solo las actuales, donde decimos padre y madre están evaporados, sino las de todas las épocas. Por eso les digo que es un aspecto, hay otros, ¿no?, que me han llamado especialmente la atención al escuchar casos de múltiples colegas de distintos países de América, que, bueno, la verdad es que me han producido más preguntas que respuestas. Quizás fueron esas preguntas no formuladas las que me llevaron a hacer una pequeña investigación, que es la que quiero compartir con ustedes. Evidentemente, con el tema del incesto siempre hay algo que se nos escapa. Hoy se denuncia lo que en otros tiempos se cubría con un manto fuerte de olvido, yo hasta diría un olvido impúdico, con grandes complicidades familiares, inclusive con entrega de niños en formas extremadamente crueles, con las consecuencias subjetivas que el mismo Lacan señaló en el seminario que estamos trabajando, el de la lógica del fantasma, cuando los llamó actos privilegiados. Ciertos actos privilegiados, ciertos actos sexuales privilegiados que instaura algo sin retorno para el sujeto. No es poco lo que dice, ¿eh? Y agregó Lacan, tengo bastante experiencia clínica, analítica, para poder afirmarles que un chico que se ha acostado con su madre no es para nada en el análisis un sujeto como los otros. Y aun si él mismo no sabe nada de esto, obviamente se refiere al Edipo, no cambia en nada el hecho de que es analíticamente tan tangible como esta mesa, que está ahí su verleugnung personal, su desmentida, que él puede aportar, que es un valor de franqueamiento decisivo. Esto, a mi entender, nos aporta una idea de que el incesto, como hecho de goce, atañe a los cuerpos y al lenguaje, evidentemente a la lengua de cada uno.
Y fundamentalmente a mí me parece que se nota en el hecho de que la familia como tal debería encarnar la garantía de la protección del niño y específicamente en la prohibición de las relaciones sexuales entre adultos y niños. Por supuesto que en primer lugar entre el niño y sus padres, pero también con otras personas del entorno familiar. ¿Cuántos tíos, abuelos? No voy a decir primos porque son más bien coetáneos en general, pero adultos que ejercen esa fuerza, esa cuestión coercitiva, verdaderamente, insisto en la palabra, cruel. Entonces, me gustaría señalar que a pesar de esa gran difusión que hoy es posible darle, aún en casos en donde después se comprueba que no hubo tal situación de incesto, el abuso sexual infantil queda siempre encerrado en una mezcla entre culpa y secreto. De ahí el título que le di a Santiago. Entre amenazas y complicidades del entorno contra el niño, ¿no? Que dan a ese otro, a ese gran otro gozador, un poder omnímodo. Y ese poder es el que les permite mantener el lazo perverso con niñas, con niños, con adolescentes, que quedan convertidos lisa y llanamente en objetos de goce. En muchos casos se verifica que se trata del fantasma de la propia madre, quien quiere mantener una loca e infausta idea de virilidad de su partener. Esto es lo que me llevó a plantear el problema de cómo las incidencias clínicas de la consumación del incesto se capta especialmente cuando, bueno, ya tenemos a alguien en tratamiento, cuando tenemos a alguien en análisis. No solo en análisis, porque hay muchas consultas que se realizan en instituciones, hay muchas situaciones que son verificadas por los educadores, que captan, a veces un poco de más, eso tenemos que reconocerlos. Hay casos donde ven abuso por todas partes y hacen una suerte de casa de brujas. Bueno, pero, pero igual, más allá de estos casos que pueden muchas veces captarse como tales, como excesivos, me parece que lo que interesa es captar esa realidad efectiva en donde lo que surge es una enunciación particular que se produce a partir de haber estado en esa situación de ese acto perverso, ese franqueamiento que cambia las cosas, como dice Lacan, de una vez y para siempre. Por eso lo llamo o lo llamamos un acto. Mañana vamos a trabajar sobre eso. Esto no nos impide intervenir en este embate de este goce masivo, como Lacan diría en el Seminario 7. Porque es algo sustancial que deja marcas fijas, con efectos duraderos. Y es ahí donde nos preguntamos qué es lo que la intervención analítica puede hacer. Cómo hacer con esa dimensión de lo inasible que huye como el sentido. Entonces, mi idea es proponerles una conversación para ubicar las consecuencias clínicas del incesto. Como les decía, ya que creo que no debe haber ninguna institución asistencial, educativa o juzgado
en el que el tema no sea incluido como preocupación y como demanda de tratamiento también. No siempre viene por ahí. Muchas veces no viene por ese lado, sino que aflora, ¿no? Como dice Lacan, como esas flores japonesas que hay que echarles un poco de agua o el té japonés, ¿no? Y se abren. Él dice de eso que son sus escritos. Lacan dice, mis escritos son como las flores japonesas que al echarles agua se abren. Eh, bueno, nosotros podemos decir que en estas situaciones también el análisis, la puesta a hablar, la oferta de escucha permite que aparezca algo de este orden. Por eso yo digo, no se trata de una cuestión de última moda, como Miller señaló que, creo que Miller señaló que dijo Lacan sobre Mallarmé, pero sí lo nuevo es que hay denuncias que han salido a la luz de personas que padecieron el incesto por algún familiar. Vale aclarar que si bien la modernidad se encarga de difundir la insatisfacción, yo diría que al mismo tiempo la intensifica. La intensifica porque esto hace surgir consecuencias de gran escala. Lo que nosotros llamamos hoy esta apertura al todo decir permitido. Hoy hablábamos con Carmen del todo y el nada, del poder todo, el poder nada, con respecto a la supuesta liberación absoluta que termina llevando exactamente a lo contrario. Nada podrás hacer a partir de esa supuesta liberación. Em, em, Decía antes que cuando Freud señalaba mis histéricas me engañan, eso dio una orientación para captar la cuestión del fantasma. Pero hoy quiero no tomar tanto esa dimensión, sino, como les decía, la otra, la dimensión en donde lo que se produce más bien es el pasaje al acto. Hay vamos a decir así, hay un campo fértil para que se produzcan estas cosas, y es que, tal como conocemos desde Freud, el niño es un objeto sexualizado, o mejor dicho, es un sujeto sexualizado. Evidentemente, sabemos que para todo sujeto parlante, la ley fundamental del sexo, es decir, la prohibición del incesto, es un hecho de lenguaje. Pero claro, hay un desorden imaginario del deseo materno. Por eso Freud habló del niño como polimorfo perverso, lo cual siempre nos lleva a la pregunta de quién pervierte a quién. Esto es algo que decía Germán García. ¿Quién pervierte a quién? El niño a la madre o la madre al niño. Evidentemente se pervierten entre los dos, madre e hijo. Pero vamos a ver si esto es tan así, porque digamos que la madre respecto del hijo es un partener un poco más equívoco y ambiguo que lo que parece que fuera. Digamos que si tomamos el Lacan clásico, el primero, el goce que está del lado de lo imaginario, supuestamente es un mundo cuya fuerza pulsional tiene que ver con el deseo de la madre. Ese deseo desordenado de la madre que hace del niño un sujeto. Esto es como decir que ese mundo primario surge de esa cierta locura que hay entre madre e hijo. Estoy hablando de las
de las causas estructurales, se darán cuenta, por eso hablé del campo fértil. No estoy diciendo que exista fuera de lo estructural una cuestión de pasaje al acto como la que estoy tratando de ubicar en los casos clínicos. Es a partir de esta cuestión imaginaria que para Lacan surge en un segundo momento lo que a nivel simbólico aparece en la cuestión de la llamada metáfora paterna. Pero entonces, si nos guiamos por esta indicación que me parece que sigue siendo tan importante como fue hace 70 años o más, ¿qué ocurre cuando el orden simbólico queda desfigurado, desechado o aún más cínicamente destituido por un goce que podemos llamar abyecto? Como decía antes, creo que el campo fértil tiene que ver con que el sujeto, el niño freudiano, es un sujeto sexualizado. Repetimos esto desde hace muchos años. La latencia pone sus pulsiones del lado de la inhibición, de los síntomas o de la sublimación. Este es el camino esperable. En general nos encontramos con esto. También con la angustia, obviamente. En cambio, cuando nos encontramos ante las cuestiones pedófilas, agravadas por el lazo familiar, ya no consiste en el hecho de sexualizar a los sexualizados, esto lo ha comentado Eric Lorán, sino que más bien nos encontramos frente a lo que es una imposición, una dominación. Y evidentemente cualquier debate que nosotros hagamos tiene que respetar la posición subjetiva del niño. Por lo menos desde mi punto de vista, el niño que no tiene por qué ser maltratado, justamente por tener esa sexualidad infantil. Al contrario. Creo que respetarla implica que no sea transformado en un objeto de goce del adulto, y más si el acto es repetido infinidad de veces, como suele suceder, eso da la pauta de la regularidad de un acto que podemos calificar como inmundo. ¿Vieron la cantidad de adjetivos que puse, no? Abyecto, inmundo, que en general uno se cuida de decir el goce. Bueno, yo digo un goce abyecto y digo un acto inmundo también, porque me parece que podemos hacer esa diferenciación perfectamente. Claro, siempre está la pregunta de qué nos pasa si algún pedófilo llegara a consultarnos. Hay que tener estómago para recibirlo y escucharlo. Entonces, la pregunta es, dado que estamos en el tema de lo que hay y lo que no hay, de la relación sexual, se nos presenta la cuestión de si hay algún misterio sobre la sexualidad en todo esto. Y fíjense que es algo que llama la atención, cómo en Occidente el sexo con menores es condenado, mientras que en algunos lugares de Oriente no solamente no es proscripto, sino que es prescripto. Entonces, nos interesa, o por lo menos me interesa, plantear las consecuencias clínicas en las niñas y en los niños incestados. Encontré el verbo incestar en la Real Academia Española. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas en ellos? Y aún más, ¿qué sucede cuando se trata de niñas adolescentes que dan a luz a niños productos del abuso de un familiar?
Entonces nos interesa especialmente ubicar la cuestión de esa invasión de goce prematuro que implica el abuso sexual infantil. Ven, acá agrego algo que podría ser calificado como un adjetivo prematuro, pero para mí tiene que ver con lo que Lacan llama lo prematuro también del sujeto humano, en donde se viene a insertar esto, y que la sexualidad de los niños precede mucho a la posibilidad que tienen para poder afrontar las consecuencias directas de un acto como el que estamos hablando. Si bien se podría inferir que quienes tienen pulsiones sexuales no son tan inocentes, que Freud destruyó esa idea de la inocencia en los niños, yo por lo menos me opongo decididamente a la existencia de una de esas lecturas tergiversadas que apuntan a cristalizar, a señalar la esencia de los niños a partir de sus pulsiones sexuales. Me explico. Esto es algo que justifica la presencia en nuestra civilización de la pedofilia. En la actual, en otras civilizaciones podía tener otro valor, otro uso y otras consecuencias. Ahora, por lo menos al definirla como una imposición abrupta, que con palabras como, bueno, los niños son seres sexuales, me parece que quieren esconder esa imposición de quienes intentan disfrazar el goce por medio de un supuesto amor consentido. Lo dicen así. Y encima lo califican de puro. Me meto entonces con la cuestión del estado jurídico de las relaciones sexuales con menores, porque como decía antes, depende de las épocas, depende de las sociedades, de los momentos, y evidentemente esto toca lo que tiene que ver con el misterio de la sexualidad, que para todos es un misterio, que para todos tiene que ver con el secreto. Algo de esto hablé el lunes en la presentación que hicimos del Congreso. Y esto evidentemente no deja de implicar un punto ante el cual subsiste lo incomprensible. Como les decía, tomé esto de haber escuchado cuestiones de colegas de distintas maneras en América en donde claramente está penado. Eso no una práctica de lo que nos enteramos no solamente por los diarios y la literatura, sino, como les decía antes, como productos que ocurren como problema en nuestras consultas. Esto es lo que me interesa especialmente ver. Creo que el hecho de que se haya podido romper con el silencio ha implicado cierto coraje e implica cierto coraje en aquellos que pueden hacerlo. Porque también implica el coraje de ceder algo del goce que sostiene, por ejemplo, un falso semblante de una familia unida, por el que se glorifica la cuestión de la familia unida frente a lo que son las amenazas claras y sostenidas del agresor, aunque sea con la voz más dulce. No vayas a complicar a la familia con tu denuncia. Y yo diría sus cómplices. O sea, está el agresor y están los cómplices. Entonces, salir del silencio es darle lugar a la verdad, que no es poco para nosotros, no es poco. Fíjense que no solamente hablamos de lo real, no solamente hablamos del goce, también podemos hablar en términos de la verdad, que es algo que para Lacan ha sido fundamental.
La verdad que no solamente yo la verdad hablo, sino la verdad que por fin puede hablar en boca de quien puede subjetivar algo de ese acto que tuvo que padecer, vivir, experimentar. Entonces, quiero recalcar un punto que a quienes tienen en tratamiento algún adulto que fue incestado, hay un punto que eh, nos lleva a preguntarnos por la cuestión del sentimiento de culpabilidad que tienen. Porque se produce en los sujetos incestados un gran sentimiento de culpabilidad y que confronta a los analistas con cierta encrucijada en el momento de lo que antes llamaba el acto, de la interpretación, de, de la reacción. Porque hay una indicación clara de Lacan de no desculpabilizar a nadie, más bien de responsabilizar. Cuando decimos de no desculpabilizar, quiere decir no victimizar. Me parece que es muy importante esa diferencia, esa cuestión de tampoco ir del lado, no sé si religioso o socioafectivo de victimizar, pobrecito, pero que a la vez implica dosificar la angustia que trae y que produce cuando surgen los relatos, cuando surge, en muchos casos, los analistas llaman el recuerdo del trauma, por ejemplo. Es decir, nos pone un poco ante la encrucijada de qué quiere decir en ese caso responsabilizar al sujeto del goce que le han hecho experimentar precozmente. Yo no tengo una respuesta. Creo que hay muchas respuestas. Por ahí acá pueden surgir algunas también. Porque fíjense que están las respuestas jurídicas, están las respuestas ideológicas, las morales, las religiosas, las analíticas. Pero ¿cuál es la respuesta analítica ante este problema en la que también intervienen otros discursos? Ante este problema suelen cruzarse los otros discursos. Hablaba de los maestros, hablaba de por ahí cuestiones judiciales. Eh, o sea, no son cuestiones muy fáciles de resolver en nuestra práctica. Por supuesto, siempre recordamos el lema caso por caso, pero es a partir del caso por caso que podemos ir captando alguna lógica que nos diga algo y que evidentemente solo en el transcurso de un análisis es que puede saberse algo del destino del parletre que alguna vez ha estado anudado no solamente al goce que que la lengua provoca y recorta en el cuerpo, que es parte de la estructura de todos, sino también de ese goce excesivo de quien debería haber encarnado el lugar del otro de la ley. Madre, padre, sustituto, también vieron profesores de educación física o entrenadores. Hemos visto casos últimamente de los entrenadores que se ocupan especialmente de sexualizar a las niñas o niños, los sacerdotes, que se aprovechan de su desprotección. O, como decía antes, del poder que ejercen. Por eso empecé diciendo cómo Lacan nos dice cómo debemos ser tan cuidadosos del poder que nos otorga la transferencia, porque se trata de la misma estructura. Es el poder que otorga la transferencia a padres, madres, profesores, etcétera, abuelitos. No es lo mismo, ya lo sé, pero quiero decir, se capta ahí esa misma cuestión. Lo que les planteaba es cuando surgen esas situaciones
cuando hay adolescentes que son el producto de hijos que son hijos del incesto, que son el producto de un incesto. Es decir, los sujetos hijos de su padre abuelo, podemos decir, o de su padre padre, que es del padre de ella, que es el abuelo. Bueno, en hermandad con su madre, por ejemplo. Es gente que suele terminar en grandes hospitales psiquiátricos. Muchos de ellos francamente suicidas o con pasajes al acto gravísimos. Algunos otros dejan las casas familiares y encuentran en la calle su mejor asilo. No solamente hay indigentes en la calle, también hay gente que se escapa de las casas y encuentra que en la calle es mucho, por lo más dura que sea, es menos terrible que su propia casa. Acá nos vemos confrontados, como decía, a la cuestión judicial, porque también hay jueces y jueces. Si bien es cierto que la ley tiene un carácter hegemonizante, quizás a veces forclusivo de lo subjetivo, lo hemos trabajado mucho estos últimos años con la cuestión con el tema de la cuestión trans, de la cuestión de las nuevas modalidades de goce que se colectivizan, pero que se apela a la justicia o se apela a las leyes para poder encuadrarse dentro de sus regulaciones. Y nos hemos encontrado, muchas veces nos encontramos con que los jueces escuchan pero no interpretan. Y muchas veces apuntan con buenas intenciones, quizás algunos de ellos, si están muy tocados por cuestiones muy religiosas, a que tienen la idea de que los progenitores son lo mejor que puede tener un niño, y entonces no separa al niño de los padres, aun cuando se ha podido probar la cuestión del incesto. Lo cual sabemos que puede llevar a lo peor. Por eso también tenemos en cuenta en nuestra clínica que los ultradefensores de la vida pueden ser más mortíferos y destructivos que quienes aceptan que esos niños crezcan con gente que los desee, que realmente los desee. Entonces, podemos hacer una relación entre el feminicidio y el incesto con las niñas, por ejemplo, sea del progenitor, del llamado abuelo o tío, porque es verdad que los hombres, como dice Lorán, no saben cómo hacer con el cuerpo de las mujeres y tienen la tendencia a marcarlo, especialmente cuando el cuerpo está tan poco marcado o no marcado por la sexualidad directa. Porque bueno, evidentemente también el gesto de amor o el gesto de enamoramiento y también de odio-enamoración marca el cuerpo. Y entonces esa marca se va a declinar en un abanico que al mismo tiempo entra en la vertiente del placer, marcarlo, y de un goce que puede ir hasta el goce absoluto de destrucción del cuerpo del otro por esa marca que se deposita. Yo les traje una serie de viñetas. No he traído un caso mío, que lo tengo muy fresco, porque gran parte de lo que he dicho me ha surgido de un caso que seguí durante casi 20 años, que terminó su análisis y que, bueno,
uno de los temas principales fue esta cuestión de haber sido abusada por el tío y el abuelo, y su sentimiento de culpabilidad porque ella misma dijo, yo los iba a buscar. Llegó un momento en que los buscaba para que me hicieran eso que me daba placer. Caso 1. Caso 1, viñeta 1. Es una mujer muy activa en cuestiones financieras que no para de quedar endeudada sin remedio. Su queja permanente con la analista es la de su soledad, que logra algo cambiar cuando su analista le preguntó qué hacía ella para salir de la soledad. Finalmente, después de muchas peripecias, también logra hablar con el marido de sus compras compulsivas y de sus deudas locas. En ese análisis surgió el significante no valgo nada, de alguien que ponía en juego todo el tiempo la cuestión del valor del dinero, de la deuda, etc. Y a partir de ahí empezó a trabajar la relación con su madre. Se trataba de un tema muy delicado para la paciente. Ella decía, y a partir de ahí surgió toda la cuestión, de que frente a la madre se sentía sin valor, desamparada. Y es ahí, en ese momento del análisis, donde sacó a relucir un recuerdo traumático: los abusos sexuales del padrastro, es decir, del segundo marido de la madre. También otro clásico. Cuando se separó del padre, cuando ella tenía 4 años, su marido consigue un marido que la violó silenciosamente por las noches desde los 5 hasta los 9 años. El marido de la madre, sí, sí. Ella tenía 4 años, 5 años. La madre se vuelve a casar cuando ella tiene esa edad, porque se separa cuando tenía 4. Y el tipo la viola silenciosamente durante 5 años. Y ella dice, nunca tuve el valor de hablar porque él era violento. Agredía físicamente a mi madre. Había muchas peleas hasta que un día, cuando el padrastro se fue a trabajar, ella se escapó y se fue a la casa de una tía. A los 30 años decidió, y estando en análisis, decidió hablar de la violación por primera vez. Por primera vez fue en el análisis. Primero se lo contó al marido, que la consoló. Y después a las hermanas, que reaccionaron con gran indignación. A ellas no les había pasado. Las hijas se reunieron y se lo contaron a la madre, que no mostró ninguna reacción. Y la madre dijo, no puedo hacer nada después de tantos años. Fíjense que hasta simbólicamente la madre se mantiene en la misma posición de frialdad, de desamparo, o sea, una palabra de vamos a hacer algo, no importa qué. No puedo hacer nada, dijo. Y ella dice que a partir de ese momento rompe definitivamente con la madre. Siempre hice todo lo posible por complacerla, pero nunca fue suficiente. Si ni siquiera es capaz de decir lo siento, será mejor que me aleje porque no sabe amar. Mi madre solo se quiere a sí misma, yo tengo que cuidarme a mí misma. Entonces, después dice, cuando mi marido se enfada, se calla durante días. Es horrible. Y el analista ahí intervino y le dijo, tu silencio te cuesta más. Esto fue tomado como una provocación
Y ahí, a partir de ahí, cuenta la analista, empezó a enfrentarse a la dificultad de desear, pedir y exigir. Porque yo había aprendido, dice la paciente, a solo obedecer, a ceder, y eso me enfermó. Hasta ahí la viñeta. Esto trae la cuestión de que, lo que les decía antes, de que en muchos casos surge la sensación de que el niño ha consentido. Por eso surge esta cuestión de que el mismo sujeto se pregunta con culpabilidad si no buscaba ese placer. Nos preguntamos si se puede decir, se puede hablar de un consentimiento cuando no se sabe a qué estaba consintiendo. Si el sujeto consiente a lo que siente, pero que no comprendió ni eligió. Y ese supuesto consentimiento suele completar el circuito con el silencio. Entonces, en este caso que comento, ella había cedido a la situación, había cedido más que consentido, forzada por el padrastro a elegir entre perder el mundo que era el suyo o callarse. O lo que es peor, quedar aterrorizada por la violencia de ese tipo que le pegaba a la madre. Puntos suspensivos hago. La madre que, como decimos nosotros, mamita. Este relato entonces nos permite aproximarnos a la frontera entre ceder y consentir, donde se revela a veces que un sujeto en esas condiciones no tiene la posibilidad de decir no. Tan fundamental el poder decir no o basta. Es un tema muy interesante porque sin hablar solamente de la cuestión sexual, hay pacientes jóvenes que vienen a la consulta y cuentan que el padre les sigue pegando, a pesar de lo que sabemos de la época, bla, bla, bla. No, no, pegan igual. Y que yo recuerdo de uno que, que le dije, que yo le pregunté, ¿hasta cuándo creía él que valía la pena que el padre le pegara? No me acuerdo cómo lo dije, qué palabra, no creo que lo de valía la pena no lo dije. ¿Hasta cuándo? Pero, este, em, y efectivamente a partir de ahí, a las pocas semanas me contó que un día el padre le quiso pegar, le agarró el brazo y le dijo, nunca más. Lo que para nosotros tiene todo su valor. Em, Entonces, muchas veces la familia plantea la cuestión de la desobediencia. Y resulta que un desencadenamiento de goce que abandona al sujeto a su angustia ya no le permite saber dónde está su deseo. Lo pierde, lo desorienta. Tampoco ya sabe cuál es su lugar. Para nosotros es tan importante la cuestión de los lugares como de los lazos. Entonces, en estas situaciones en donde se produce estos actos, el niño o el joven pierde tanto el lazo como el lugar. Si le añadimos el miedo, captamos cómo esto, digamos, reinscribe el instante de desgarro del velo. Yo digo esto porque es algo que empuja al sujeto a cerrar los ojos, a no querer ver, también a cierta desmentida, eh, a captar de que el mundo puede ser inmundo.
Fíjense entonces cómo nosotros podemos decir qué lugar de indignidad para el niño a quien nosotros analistas consideramos un sujeto de pleno derecho. Me contó una colega de Pausa que trabaja en un hospital psiquiátrico para niños y adolescentes, Tobar García, que algunas mujeres tienen que internar a sus hijos en estados psíquicos muy graves y que relataron que ellas fueron abusadas y que también sus madres habían sido abusadas. Y entonces, que al hablar ellas, ¿no? Al hablar con la analista de sus experiencias de vida, dicen que suelen tener en general experiencias con hombres abusivos, relaciones con hombres abusivos, en todo sentido. Pero que esas mismas mujeres que se ofrecen, encuentran, como quieran decir, depende del punto en el que estén, que están en esas situaciones desgraciadas, digamos, en el momento en que sus hijos consultan, están en la consulta, me cuenta que están vigilantes, que están ahí escuchando, que están detrás de la puerta como vigilantes de la seguridad de sus hijos, de sus hijas, que no les sacan los ojos de encima, están permanentemente atentas, vigilantes, que digamos también es un poco abusivo también en muchos casos, imaginen tener a la madre con los ojos encima todo el tiempo. Algunas pocas, me dice, manifiestan el temor de que les pase algo a sus hijos, pero fundamentalmente el terror de que ellos no lo puedan decir. Entonces a veces se pasan de vuelta preguntándoles si no la tocaron, si no, cuidado en el ómnibus, cuidado con que no te toquen, bueno, lo que hacen todas las madres, o hacían, no sé ahora. Ahora las madres lo siguen haciendo muy bien. Lo que se sigue haciendo, eso es. Pero de un modo excesivo. Evidentemente se retrotraen a su propia experiencia. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues, Listo, vamos bien de tiempo, pero hay que cortar. hay que ir, bueno, pues, pero sigue un poco más. Creo que podemos dejarle hablar un poquito más de una hora, ¿no? Adelante, Ricardo. El niño que en estas circunstancias realiza la presencia del objeto A en el fantasma es tomado por el goce y no por el ideal. Me parece que esto es muy importante por las consecuencias estas que plantea Lacan, porque queda preso de su propio goce y el de sus padres o progenitores, me lo voy a llamar mejor así, y de sus progenitores. Y si viene a suturar la falta de la madre, no va a haber lugar para el deseo. Entonces, evidentemente, en esos casos, cualquier padre queda forcluido de todo el proceso. Tenía dos casos más, pero los voy a recomendar de lectura, que son dos casos que plantea Alain Merlet. Alain Merlet hizo un texto muy interesante sobre el incesto. No puedo decirles, porque no me acuerdo, en qué publicación original en francés está, pero está en una medio dicho, que es una publicación de la sección Córdoba de la EOL, en el número 32. El incesto, o sobre el incesto, no me acuerdo. Alain Merlet, medio dicho 32, no te lo podés perder. Sí, lo buscaremos para los inscritos en el seminario, lo alojaremos en el aula. Atención, porque es necesario el texto en papel, porque está la publicación online, pero no tiene los casos. Y si no lo llegan a tener, podemos pedirle, o yo les mando, Sí, para o se pide. digitalizar el papel. Se puede digitalizar el texto de papel
Bueno, lo buscaremos, igual incluso en la Se lo súper biblioteca, en la recomiendo. librería de aquí. Bueno, vamos a buscarlo. Voy a tomar uno de los dos casos que había planteado y después nos ponemos a conversar. A ver, ¿cuál de los dos elijo? Voy a elegir este que es el más cortito. Una mujer que, ojo que pasa con los hombres también, pero les es mucho más difícil hablar del tema, mucho más difícil. Primero, mucho más difícil levantar la represión y después hablar del tema. Tampoco uno debe insistir demasiado en la cuestión, sino que van por ahí, pueden ir surgiendo hilitos, ¿no? Pequeñas hilachas que alcanza con eso. Si no, nos ponemos nosotros un poco abusivos. Esta mujer, dice Alain Merlet, durante mucho tiempo en el análisis tuvo solo quejas en relación a una pareja decepcionante, que era un tipo encerrado en un pesado silencio y obsesionado por preliminares interminables que la dejaban insatisfecha en la peor de las soledades. No hace falta que aclare. Repetía allí sin saberlo escenas de su infancia en donde la carencia de los padres, sobrepasados por una gran cantidad de hijos, la había abandonado a los toqueteos incestuosos de sus hermanos hasta la adolescencia, hermanos mayores, a punto de llevarla a romper el lazo con la familia. Repetía sin saberlo esta situación de goce. Además de sus quejas, esta analizante se entregaba a una orgía de asociaciones verbales crudas o a una introspección autodespreciativa, volviendo a encontrar de este modo la posición de desecho en donde era colocada por sus hermanos cuando abusaban de su cuerpo. La respuesta de Merlet solo consistió, más que consintió, pero consintió también, consistió en el acortamiento de las sesiones. Porque al cortar las sesiones tenía el poder de desconcertarla y contener su locuacidad, su verborrágica un poco chancha, digamos, también metonímica, hasta que surgió, después de muchos años, un largo silencio. Entonces Merlet dice que aprovechó la ocasión para expresarle que podía autorizarse a callar, que eso no era vergonzoso. Entonces ahí sí consintió en hablarme de ella de otra manera. Se puso de manifiesto que la separación que realizaba entre los tres registros de la queja, de la orgía verbal y de la introspección era signo de una decisión diferente, aquella que se había inventado como proceso de defensa ante el goce impuesto por sus hermanos. Resumió su estrategia en estos términos: estar inerte hasta la cintura y arriba ser un varón en la cabeza. Y agregaba: mediante cierto embotamiento obtenía mi recompensa, es decir, una satisfacción masturbatoria. Después pudo decir los sufrimientos en su adolescencia, cuando se arrancaba los cabellos y como una andrógina se escapaba de la casa haciéndose llamar como un muchacho. Merlet dice, identificación histérica para protegerse de su degradación. Apaciguada dejó de quejarse y de rebajarse. Cambió su posición con respecto a la discrepancia con su partener. En la cama, junto a su goce habitual, su truquito, como ella lo dice también, siente otro tipo de ausencia a ella misma, que la deja, por cierto, sola, pero de otra manera.
no puede decir nada sobre eso, salvo que ahí ya no es el hombre que goza, sino que convoca el deseo de un hombre. En síntesis, esta analizante está reconciliándose con el cuerpo de mujer, como lo testimonia ahora cierto pudor, incluso cierta molestia, para poder decir a medias lo más íntimo de ella misma. Bueno, Merlet desprende tres consecuencias que con esto voy a concluir. Primero, que no hay que ignorar toda la diversidad clínica que se nos presenta y por lo tanto no hay razón para retroceder frente al horror del incesto, lo que llevaría a sacralizarlo. Segundo, que aún de la incongruencia de tal acto se desprende siempre algo del objeto con el cual el par letre intenta responder y constituirse como síntoma. Y por último, que la disciplina del decir que se pone en marcha en el dispositivo analítico, el buen uso del coraje de la enunciación, cuando es lograda, es en sí misma un tratamiento del goce incestuoso y por lo tanto se transforma en una realización de la prohibición del incesto. Bueno, paremos acá entonces. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por esta excelente intervención, que además hay que agradecer que está planteada desde el punto de vista de una aproximación epistémica, pero también hay que agradecer las viñetas y bueno, la ilustración clínica que en el campo del trabajo de cita con la práctica siempre es muy importante. Y bueno, vamos a abrir el debate. Para comenzar, yo voy a hacer una primera pregunta, ir pensando vuestros comentarios, preguntas, intervenciones. No necesariamente tienen que ser preguntas, pueden ser también comentarios. Me ha gustado mucho la puerta de entrada que has hecho desde el principio con la diferenciación de la perspectiva de Freud, eh, donde él habla del fantasma de seducción del padre, las histéricas me engañan, es parte de la historia del primer Freud, cuando se da cuenta de cómo es posible que todas las histéricas me estén hablando de esto y entonces distingue la realidad de la fantasía y finalmente dice la realidad psíquica es la realidad del fantasma, ¿no? Primer abordaje de Freud y ubicas la cuestión de Lacan del lado del acto. Eh, el acto a partir de un goce que has nombrado como abyecto, inmundo, etcétera, etcétera. Y hay un momento, que es la pregunta que te hago, digamos, para que lo puedas desarrollar un poquito más, porque has terminado diciendo que en la disciplina del decir hay un tratamiento de ese goce, que es del lado del exceso, y has planteado una cuestión que me parece interesante, si la puedes ampliar un poquito, alrededor de la dosificación de la angustia, has dicho, en el sentido de que eh, no hay que creer que se puede decir todo y que desde el punto de vista clínico hay que tomar esta perspectiva. Bueno, si puedes ampliar un poquito más eso. Y bueno, abrimos pedir la palabra, por favor. Sí, no sé si quieres responder de una en una pregunta o... Bueno, tomamos varias preguntas para que respondan las personas que están ahí en online. Ya ha pedido la palabra Gustavo de Sal para intervenir después. Te vas programando, Gustavo. Bueno, primero agradecerte una conferencia tan interesante, haber tomado un tema tan espinoso, tan difícil, y que no siempre uno se detiene a preguntarse por estos casos que son bastante extraordinarios, puesto que como llevan, como tú decías, el pasaje al acto del incesto. Entonces, primero pensaba que me resultaba difícil imaginar que un abusador o un pedófilo
acuda a un psicoanalista, Ujú. porque estaría en el orden de lo que Freud decía, los perversos no se analizan, porque tienen certeza de su goce. En todo caso, me parece que el que va a psicoanalizarse o a consultar a un terapeuta es el abusado, la víctima. ¿M? Y probablemente la víctima tenga la pregunta, incluso informulada, de cuál es su responsabilidad, de hasta qué punto consintió. Lo digo por un caso concretamente que yo tengo desde hace muchísimos años, de una chica que sufrió abusos sexuales por parte de un vecino, que era bastante mayor que ella, era una adolescente, pero era bastante mayor que ella, que ha sido el leitmotiv de todo su análisis y que ha marcado toda su existencia hasta hoy. Ujú. Y claro, en los primeros tiempos, digamos, aparecía y puramente como la víctima, pero al cabo de cierto tiempo de análisis aparece la pregunta de por qué volvía ella. Ujú. Esa pregunta recién ahora empieza a despuntar de que estaba correlacionada con algún tipo de satisfacción morbosa que ella reconoce como tal, que obtenía en esa experiencia, sumada al reproche de que su familia no se dio cuenta porque no la miraban. Esa es la construcción fantasmática que ha hecho ella. Entonces, esta pregunta que tú hacías, que me parece tan difícil de responder cuando decías, ¿qué quiere decir responsabilizar al sujeto del goce que le han hecho experimentar precozmente? ¿No? Porque eso ya concierne a la posición del analista. Entonces yo, concretamente, guardé silencio cuando ella se presentaba como víctima. Ujú. Cuando la cosa estaba más avanzada, pregunté por qué acudía, digamos, y bueno, ahora puede decir que ella acudía de una forma explícita y no velada como antes, y hasta qué punto eso marcó su existencia en sus elecciones amorosas. Ujú. Ujú. Entonces, traigo esta pequeña viñeta también porque no encuentro otra manera de pensar cómo responsabilizar al sujeto sin encarnar al super yo, evidentemente, porque no es eso. A veces querer responsabilizar a un sujeto redobla la función del super yo. Entonces, bueno, quizás esto solo se pueda responder en el caso por caso, tal vez, y a lo mejor en las viñetas que tú trajiste habría que repensarlas, revisarlas para, bueno, en el caso de Alain Marlet, decididamente él lo que hace es cortar la sesión. O sea, no agrega ningún sentido, sino que corta, corta, corta y corta hasta que algo cae en ese corte. Creo que no hay una receta que se pueda Ujú. prescribir, pero que pasa por el silencio, desde luego, eh, por el corte y no sé si mucho más. Quizás se podría ilustrar con viñetas para ver si hay otra manera de tratar esta responsabilización del sujeto que no sea superyoica. Porque ya el superyo lo tiene el propio sujeto que se machaca por haber consentido a eso sin saber muy bien por qué. Porque yo creo que desde el punto de vista del que lo sufre hay una auténtica interrogación acerca de qué es esto, qué está pasando, por qué me presto. Como tú decías antes, el gran misterio de la sexualidad se pone en juego de forma flagrante en estos casos. Se pone siempre de manifiesto, pero en estos casos me parece que de forma flagrante y dramática, incluso trágica, cuando esto puede Ujú. conducir a un pasaje al acto suicida. Exactamente. Gustavo, y después Buenas noches, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición sobre un tema que efectivamente es complejo, muy controvertido. Cuando leí el título de esta conferencia, recordé algo que había olvidado, y es que mi primer paciente al que asistí en el marco de una institución hospitalaria en Argentina, yo era muy joven,
Era una mujer que efectivamente había sufrido abuso sexual de su padre. Esa experiencia funcionó relativamente bien porque yo estaba tan abrumado por la situación, teniendo en cuenta que era nada menos que mi estreno en una escucha que procuraba ser analítica, que mantuve prácticamente una posición de silencio, lo cual le permitió a esta mujer, bueno, poder hablar sobre el tema, y encontré que, al menos en esa situación, no haber interpretado nada había sido quizás lo más oportuno. En tu exposición comenzaste hablando de que ibas a centrarte en el tema del incesto stricto sensu. Seguramente recordarás esa afirmación extraordinaria de Oscar Mazota, cuando decía que el cuerpo se erogeniza en un mal lugar, ¿no? Que fue realmente algo que nos iluminó muchísimo en ese momento, al mostrar efectivamente de entrada que había una función, digamos, no normativizante en el Edipo, sino patógena, que me parece que es una de las vías que Lacan después desarrolló. Freud fue implacable. Te acordarás cómo en el caso EMA, en el proyecto de psicología para neurólogos, Freud es prácticamente casi despiadado cuando trata de indagar cómo se produce esa fobia y saca a relucir que la niña, evidentemente que ha sido manoseada por el pastelero, vuelve una segunda vez. ¿Qué busca allí? Estoy de acuerdo con Amanda, esto es una cuestión muy complicada, evidentemente, pero sí quería hacerte una pregunta que es la siguiente. Con los años he tenido bastante casuística al respecto del incesto, pero en el sentido más estricto del término, no con figuras sucedáneas, como pueden ser un educador, un cura, no, evidentemente ni siquiera con un padrastro, sino con el padre o con la madre. Mi pregunta es la siguiente, si, por supuesto, es una experiencia que, digamos, no se puede traducir en una generalización, pero sí me ha llamado la atención lo siguiente, y es que las mujeres pueden soportar mejor, o mejor dicho, lo voy a formular de otra manera, las mujeres pueden mantenerse en mejores condiciones frente a la posibilidad de una psicosis que los hombres. Es decir, que la histeria, en cierto modo, constituye, por alguna razón que no podría ahora teorizar, una cierta defensa contra la posibilidad de una psicosis que es más frecuente cuando el incesto se ha cometido entre una madre y el hijo. Muchas gracias. Adelante, Ricardo, si puedes ir contestando. La dosificación de la angustia es la manera que nosotros tenemos de desangustiar. Pero sabemos que desangustiar no quiere decir liberar al sujeto de sus responsabilidades y que hay ciertas situaciones en donde al revés, ante cierta ligereza en el decir, ante cierta despreocupación
frente a esa responsabilidad, podemos llegar a angustiar al sujeto con un silencio, con un corte de decisión brusco. Es decir, que no se trata, se trata siempre para mí de lo que la angustia permite. Porque a mí me parece que la angustia es siempre un llamado a que algo cambie. Y que hay oportunidades en las que el mismo analista puede hacer ese llamado. Por eso hablé de dosificación de la angustia y no simple y llanamente de desangustiar. Hay veces que parece que utilizamos la palabra desculpabilizar, pero estamos desangustiando. Casos extremos de situaciones. No voy a entrar en el caso, pero estaba pensando en alguno. Y creo que lo que dice Santiago está muy bien, que lo que para Freud apareció muy claramente del lado del fantasma, de la fantasía, Lacan lo toma muy del lado del acto, cuando dice cómo cambia eso en un sujeto que se ha acostado con la madre, lo que planteaba Gustavo recién. Escuché a Amanda con mucha atención. Escuché tu posición también de no victimizar, que es un poco la posición que podría dar una visión fundamentalista del feminismo. Estoy muy a favor del feminismo, pero frente al feminismo a ultranza, que por ejemplo no acepta a una mujer trans, o sea, creo que hay situaciones que, en fin, llevan a extremos que terminan dando una vuelta que va en contra de las buenas intenciones. Hemos tenido casos de pedófilos que han consultado. Yo no digo que haya buscado un analista, que han consultado porque el juez los mandó. Pero no dicen que son pedófilos. No dicen que son pedófilos. Por ejemplo, hay un caso claro para mí en este momento, así como el caso de Gustavo, el gran primer caso de Gustavo, en donde es un hombre que es enviado por el juez porque la mujer le puso una restricción para que no viera, que no se acercara ni a ella ni a los hijos, porque ella tenía ideas muy claras de que el padre se abusaba del hijo. El juez interpreta de que entonces él se presentaba como víctima de la situación, este hombre, el marido padre, se presentaba como víctima. No lo soy, me hacen todo para... En fin, ya sabemos ese discurso. Entonces la pregunta que nos hacíamos era si estábamos o no frente a un pedófilo. No es tan fácil de captarlo. ¿Cuál es la enunciación que permite captar si se trata o no de un pedófilo, si se trata o no de un abusador? Hubo algo, no me lo acuerdo ahora, pero hubo algo, no en los enunciados, sino en la enunciación donde el analista que escuchaba dijo, es un pedófilo. Entonces yo dije, no lo vamos a seguir atendiendo, era en pausa, no lo vamos a seguir atendiendo, vamos a decirle que no lo podemos seguir atendiendo. O sea que le rechazamos el pedido de tratamiento. Lo que vos contás acerca de tu paciente, No, está acabando. que se pregunta por este ir a la búsqueda. No lo sé, yo te lo pregunto. Estamos hablando del pasaje al acto del abusador. No se puede tratar de un acting out repetido,
que se refiere a una verdad que está allí soterrada, subterránea, dirigida muchas veces a la familia, que no ven nada, que no se dan cuenta de nada, y que el sujeto tiene que insistir en su acting hasta que, ¡pum!, se dan cuenta que existe. Lo digo como hay algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que uno capta en estas situaciones donde por ahí se produce este tipo esto con un vecino, como decía Gustavo, ¿no? Son sustitutos un poco más alejados que el padre o la madre, o los hermanos. En general, a mí me parece que lo que se produce es lo que yo veo. Hay una cuestión de soledad como un rasgo muy notable y se repite en casi todos los casos. Como el lunes yo hablaba de los que Freud señalaba en uno de sus primeros trabajos acerca de los lisiados de la sexualidad, ¿no? Hablando de los neurasténicos, los masturbadores, los que decían no dependen ni de la herencia ni de la biología, sino que son los que no ceden el goce. Acá se trata como de sujetos en general, exiliados en algún sentido, se sienten diferentes, se ubican como algo, cada uno, podemos decir eso de cualquier neurótico, y sin embargo hay un rasgo entre esa soledad, ese silencio, más un rasgo a veces masoquista, a veces melancólico, que se capta, no digo que sean melancólicos o melancólicas puras, sino un rasgo melancólico que los lleva siempre a terminar ubicándose en esa posición de objeto. Es mi impresión, Amanda, no, quizás sería bueno escuchar a otros también, ¿no? Para ver su idea. Y bueno, por último, lo de Gustavo, me pareció muy interesante esta cuestión que plantea de cómo en los diferentes géneros, el hecho de ser hombre o ser mujer puede producir una diferencia frente al abuso, que los hombres sean un sexo muy débil frente al abuso sexual y las mujeres sean el sexo fuerte frente a eso. Me resulta interesante como idea, como propuesta. Tendríamos que captar un poco mejor las razones que vos decís que posiblemente existan. Eh, y, y bueno, felicidades por haber empezado de esta manera tu práctica tan importante. Gracias, Ricardo. Tiene la palabra ahora Irene Greiser, que la ha pedido por internet, después Gerardo Reikiz, que está en la sala, y Ana Ruth. Hacemos otra serie de preguntas, intentar ser breves en el comentario y en las preguntas para que... Y las respuestas. Y en las respuestas, porque me parece que vamos a seguir conversando. Ya se van, se están en yendo. principio hasta las 10. Adelante, Irene. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo y aparte celebro que se abra dentro de la comunidad analítica este tema. Este tema ya no es un tema de juzgados, sino que vos traes cómo llegan nuestros consultorios. Creo que bueno, que algo de que vos bien marcaste cómo han cambiado las épocas, ya no podemos decir mis histéricas me mienten. Hay un pasaje del fantasma al acto y que vos lo señalaste muy bien. Hay una sola cuestión que quisiera poner en relación a la cuestión del entrecruzamiento con el discurso jurídico. Esta cuestión, el empuje que hay muchas veces a la denuncia. Recuerdo, no sé bien dónde, que Lorán lo que decía es que, digamos, como hay una cierta perversión del Estado, él ubicaba al paidofílico por el lado más de la psicosis, por el fuera del sexo, pero que ubicaba el Estado, por otro lado,
con esta cuestión de la posición perversa por querer reintegrar el goce en el otro. Y creo que acá los analistas sí tenemos algo para aportar, porque hay un empuje. El niño, esta cuestión del ceder y consentir, que vos lo has señalado muy bien, muchas veces se usa al niño no solamente como objeto liberado para la droga, como objeto abusado, que vos lo marcaste muy bien, sino que el niño, la insistencia que hay en que el niño tiene que hacer el empuje a que el testimonio esté basado en el niño. Y el adulto queda totalmente fuera del lado y se toma como fundamentalmente en lo que son en los dispositivos jurídicos la cámara Gesell. Y acá creo que los analistas sí podemos intervenir en esto. Bueno, gracias. Esto era. Gracias, Irene, por el comentario. Gerardo. ¿Ah? Sí. Ricardo, muchas gracias. Gusto verte de nuevo. Efectivamente, lo que has traído es muy controversial, muy difícil de definir en muchos casos. Yo recuerdo un caso que presencié en mi formación hace muchísimos años en una situación hospitalaria también, donde el hijo menor era hijo de la madre con el hermano mayor, con el hijo mayor. ¿Bien? Sí, Claro. el hijo menor era hijo de la madre con su hijo mayor. Claro, cuando escuchamos aquello, en el hospital, no tenía la formación analítica de ahora, todos se encendieron las alarmas, ¿no? Ahí debe haber psicosis por todos lados, una familia normal. ¿Cómo se entiende eso? Los locos Adams. Sí. Y bueno, esas cosas se ven en las zonas marginales de Latinoamérica, donde hay mucha facilidad del goce, donde la habitación de la madre y el padre está dividida solamente por una cortina, y la sexualidad, bueno, no hay muchas prohibiciones. Eso es bastante conocido por los latinoamericanos. Bueno, entonces la pregunta era esa. Había psicosis y la madre había ido a la consulta porque tenía una hija que tenía problemas de drogas. Ella no fue por el problema del incesto, ni mucho menos. Claro, y se destapó el asunto cuando le preguntamos, bueno, y por el hijo y el padre. Bueno, yo quise iniciar a mi hijo en la sexualidad. Eso. Una iniciación del lado de la madre. Eso. Una madre perversa, una madre... Y eso es más común de lo que uno se imagina. Eso es. Bueno, ese era el comentario. Gerardo, el otro caso de Alain Merlet que no comenté tiene que ver con esto. Exactamente con la misma problemática de un padre que quiere iniciar a su hija en la sexualidad. ¿Quién mejor que el padre para iniciarla de la buena manera? Efectivamente es algo visto. Irene que tiene Irene Greiser, que tiene una gran experiencia con el tema jurídico y con el entrecruzamiento del discurso analítico con el jurídico. Ella lo plantea también con puntos suspensivos, pues yo creo que ella también podría dar una conferencia sobre esto, porque sabe mucho de lo que sucede en ese punto tan especial del entrecruzamiento. Hay una idea que yo descubrí una vez en el curso de casuística del ICDEVA, que trajeron un caso de una mujer, de una colega que atendía en la cárcel. Y atendía a un violador. Según ella, divino, amoroso. Un tipo que trabajaba tan bien, encantador, que trabajaba bárbaro. Y todo lo que pudimos hacer en esa clase fue tratar de hacer una diferenciación diagnóstica, si se trataba de un psicótico o de un perverso. La cuestión es que fue la única vez, por eso me lo acuerdo, que les dije vamos a volver a trabajarlo el mes que viene. O sea, trabajamos una vez por una vez las clases, son mensuales. Vuelve a traer el caso, pero ya no era el amoroso que nadie se lo imagina,
sino que parece que corrió la voz en la cárcel de que era un violín, como se los llama, a los violadores se los llama violín. Violín, de violar, pero se le dice violín en la cárcel. Y cuando se sabe que hay un violín, lo violan. Los otros colegas, compañeros, no sé cómo llamarlo, los otros presos lo violan. O sea que el tipo llegó hecho una furia. Quería matar a todo el mundo, ella pudo atenderlo solamente con un guardia al lado. La quería comer cruda ella también. Y entonces lo que quiero contarles, Irene, que estás ahí, es que ella me dijo, nos dijo a todos, de que él estaba por terminar la condena, que estaba por cumplir la condena. Cuando era evidentemente, era claro de que el tipo, por lo que había contado, no podía evitar ver a una mujer, querer tocarla, sin intenciones de violarla, pero a medida que iba avanzando, no podía dejar el impulso de lado. Entonces yo le pregunté, Irene, muy, como decir, ingenuamente, digo, pero ¿no se puede hablar con el juez para que lo mantenga un tiempo más adentro? Por lo menos algunas mujeres que se salven de esta cuestión. Me dijo, no, ¿sabes lo que pasa? El juez, si uno le dice algo así, te dicen, pero ¿cómo? ¿No está en tratamiento? No. O sea que, no sé tu experiencia, Irene, pero en ese caso el juez suponía que por estar en tratamiento se iba a curar de ese goce, digamos, no lo voy a calificar nuevamente. O sea que esto es lo que a mí me impactó. Por eso es que, por supuesto que entiendo que hay que hay jueces que tienen otra posición frente al goce. Sí, que gozan de otra manera porque tienen otra posición frente al goce y con quienes realmente se puede hablar. He conocido incluso uno muy interesado en el psicoanálisis, con sentencias espectaculares con jóvenes delincuentes. Por lo tanto, ahí hay algo que en donde no nos entendemos, donde no hay relación sexual verdaderamente entre el discurso jurídico y el discurso analítico. Y en otras ocasiones hay un buen diálogo. Gracias. Gracias, Ricardo. Ana Ruth, y ya con la respuesta de yo quería- Ricardo cerramos O sea, la reunión de hoy. bueno, No, a la pregunta, digo que bueno. la Hablo. pregunta o el comentario. Esa es Ana Ruth, yo la conozco. Sí, la conocemos. Sí, sí. Nos conocemos mucho, sí. Estaba pensando que en esta sociedad, que como vos lo describiste, donde el empuje a hacer existir la relación sexual, ya sea por el incesto, por la violencia, es muy fuerte, ¿sí? Así es. Estaba pensando que hay otras maneras de abuso infantil, como es el colecho, que tiene repercusiones terribles para niños y adolescentes que tienen 14, 15 y 16 años y duermen con la madre o el padre. Y el tema del amamantamiento, que hay niños de 6 o 7 años que ya van a la escuela y salen de la escuela a prenderse a la teta de la madre, que gustosamente lo prende. O sea, digo, hay una especie de, justamente el hecho de que el objeto A impere en el socielo, como decía Lacan, y el hecho de la caída justamente de la metáfora paterna, en ese sentido de no haber una legalidad que ponga límite a este goce desenfrenado, también de los progenitores respecto de sus niños. Por favor, Amanda, No, sí, estamos en y de la tendencia educativa actual, sí, no, y de un montón de voces sí que recomiendan colecho, amamantamiento hasta que el niño pida, etcétera, 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 porque estamos rodeados de tendencias sí que proponen esto. Eso es. Digo, entonces, estamos en un mundo que promueve hacer existir la relación sexual y solamente se produce por pasaje al acto, no hay otra. Eso es. ¿Sabes lo que me hiciste acordar? Que
el escrito de Lacan, ese previo al psicoanálisis, el que se llamó La familia, que es el de los complejos, Sí, los complejos complejos familiares en la formación del individuo. Sí. El primer complejo del cual Lacan habla es el del destete. Destete, claro. Es el primero. Y él ahí plantea algo que a mí me pareció fundamental. Digo, insisto, es el Lacan prepsicoanalítico. 36 creo que es el... Es antes de la guerra. Creo que es 36. 36. Él, 38, 38, justo bueno, antes de la por ahí. guerra. Él señala que la cuestión ahí de la imago materna, él habla de la imago materna, Sí. es lo que más está, lo que implica la tendencia a la muerte. Lo dice en estos términos. Dice, cada vez que hay alguien, un sujeto, que tiende incluso al suicidio, es porque ahí se vincula la muerte y la madre. Claro. Y plantea la cuestión del destete justamente porque lo que él dice, lo que es una fantasía, un fantasma de muerte o un llamado a la muerte, incluso el suicidio, se basa en la clínica y tiene que ver con este primer complejo que es el que vos señalás, el del destete, en donde aparece lo más mortífero de la madre que se morfa, que se come, Se perdón, come al niño. se come al niño, la madre dragón que se come, Come al perfecto, niño. el cocodrilo, la madre cocodrilo que se come, entonces. Y Lacan dice, la madre gobierna la pérdida primitiva, la del pecho. Luego la gobierna, es decir, que se hace el amo. Bien, ¿alguna cuestión más de internet, de la sala? No. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Te agradecemos el trabajo.